Esto es Radio de Supervivencia. Aprende, prepárate y sobrevive. Bienvenidos una semana más a Radio de Supervivencia, vuestro podcast en el que nos preparamos para lo imprevisible. Tengo conmigo una semana más a Pini. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí estamos. Echa un tronquito al fuego, aunque no hace mucho frío, y vamos a comentar la jugada. Y tengo que advertiros que se trata de un programa especial, así que en esta ocasión contaremos con un invitado. ¿Por qué? Pues porque vamos a tratar un tema de candente actualidad, y fijaos en el juego de palabras, porque hablaremos de sobrevivir a un incendio forestal, cómo comportarnos y distintas técnicas pues para minimizar los riesgos. Además de todo esto, tendremos nuestras secciones habituales. Por supuesto, vamos a contestar a vuestros comentarios. Ahora, dentro de un segundo, tendremos una recomendación y además hablaremos de cuchillos, porque os prometimos la semana pasada que miraríamos de forma pormenorizada los nuevos cuchillos de supervivencia que ha sacado Lederman, y lo hemos hecho. Nos hemos puesto las pilas. Así que lo primero de todo, como ya os anticipaba, es pues contestar a los comentarios que nos habéis dejado tanto en los canales de YouTube como en TikTok, en Apple Podcast, en Amazon Music, en realidad en cualquier plataforma. Tú tenías algo, ¿verdad? Sí, bueno, tenemos primero un saludito que te mandan a ti, un oyente, un vidente, esto que se llama Pequeño Saltamontes 13, que te dice que cada vez que te ve se acuerda de hobby consolas. Bueno, pues un abrazo para Pequeños Saltamontes. Sigo trabajando en videojuegos, aunque no en hobby consolas. Ahora hago y vendo videojuegos. Mete la cuña para los miles de millones de espectadores que nos ven. Bueno, pues ya podéis jugar Citadelum, que es un juego en el que he tenido la suerte de participar, entre otras cosas, escribiendo la historia. Pero no quiero liarme con esto porque aquí hemos venido a hablar de supervivencia. Vamos a los comentarios más relevantes en ese sentido. Correcto, y nos dice nuestro amigo Jamadrid Outdoor, nos dice con respecto a la temática de EDC, ¿vale? Del Everyday Carry, de esto que llevamos siempre encima cuando salimos de casa, nos dice que comparte bastante nuestro concepto de EDC, que tiene un EDC específico para sus salidas al campo. Esto está muy bien porque yo a eso no lo llamo EDC, yo lo llamo kit de supervivencia. Haremos un especial, haremos un programa del kit de supervivencia, lo que sacamos al campo en nuestras salidas de diario, salidas sin que sea de fin de semana o de dormir o de vivac o de lo que sea. Y también critica un poco el tema de que se está saliendo un poco de madre, y yo coincido bastante con él, el tema de los EDCs, que ahora ya la gente llama EDC a todo y va como si fuese, yo qué sé, a cualquier lado, ¿vale? Llevan millones de cosas, navajas, tijeras, walkie-talkie, el cinturón de supervivencia, un arnés, o sea, es una exageración, y a todo lo llaman EDC. Yo creo que tiene bastante razón. El EDC tiene que ser aquello que lleves siempre, pero cuando te digo siempre, es siempre, aunque bajes a comprar el pan. Bueno, pues como hoy se me había olvidado prepararos un refrán, voy a aprovechar para decir uno que ya hemos mencionado en el podcast, que es The more you know, the less you carry. Cuanto más sabes, menos llevas, y que se puede aplicar perfectamente a los EDCs. La gracia del supervivencialista deportivo es que es capaz de sacar usos menos habituales al equipo que lleva encima. Y bueno, pues nuestro EDC, como tú decías, no tiene que impedirnos hacer una vida normal, ni movernos, ni incluso correr. Una de las cosas que yo siempre digo es que tu equipaje te permita correr. Pues también se puede aplicar en este sentido. Pero también es cierto que como esto es libre, que cada uno lleve aquello con lo que se sienta más cómodo y preparado. Yo también tengo un comentario. Dime. No, una pistola, digo. No, yo también tengo un comentario. En este caso nos ha llegado a través de TikTok. Axel Perth 3Z nos recomendaba otro videojuego de supervivencia. En este caso se trata de DayZ.
DayZ es un juego de esos que también comentamos un poco por encima porque son más realistas y nos ponen en una situación que es más fácilmente identificable con un escenario que uno se puede encontrar, pero tiene el matiz de que hay zombies. Entonces, bueno, más adelante tendremos oportunidad de hablar de muchos juegos de supervivencia. En este caso, pues a mí cuando el elemento sobrenatural es muy grande, tampoco me gusta considerarlos, vamos a decir, dentro del campo de este podcast. Bien, y sin más dilación, según nos vamos calentando para esa intervención de nuestro invitado especial, yo creo que es momento de discutir esos cuchillos que acaba de presentar Lederman y que a ti te parecían polémicos. Cuéntame por qué y ahora te doy mi opinión. A ver, no me parecen polémicos, porque yo creo que Lederman primero no los he probado, que esto es importante decirlo, ¿vale? Ni siquiera los he visto en persona, pero bueno, por las sensaciones que me ha dado, yo creo que el mango en concreto, que es mi preocupación, ¿vale? Yo creo que está hecho de G10, ¿vale? Me suena. No sé si... Te confirmo que son mangos de G10. Bueno, voy a explicarme un poco más. Sí. Estamos hablando de dos cuchillos diferentes. Uno es el Lederman Track, que es un cuchillo más pequeño, y otro es un poco más grande, que es el Lederman Pioneer. Pioneer se vende como cuchillo de supervivencia y Track se vende como cuchillo de bushcraft. Pues mira, no sabía yo de esta diferencia. Pero con respecto a los mangos, no sé si el diseño tiene una pinta bastante maja, ¿no? No me gusta mucho el de supervivencia por un tema práctico de punta, ¿vale? Creo que un cuchillo de supervivencia tiene que tener punta, tienes que ser capaz de penetrar, tienes que ser capaz de hacer un agujero o una muesca en cualquier parte o penetrar lo que sea. Y a mí, personalmente, los cuchillos estéticamente está muy guay, ¿vale? Mola mucho, es como, bueno, no sé si lo quieres que lo definamos así de forma técnica. A lo mejor conviene definir como mínimo la punta de la que has hablado, decir que es una punta estilo tanto, es decir, estilo cuchillo japonés, con una punta con un corte en recto. Este es el modelo Pioneer y el modelo Track ya tiene una punta, vamos a decir, más convencional, un estilo punta caída. Si quieres, podemos entrar a las especificaciones antes de que los pongas a caer de un burro. No tanto a caer de un burro, no, porque joder, quiero decir, Lederman no da puntada sin hilo. O sea, yo en mi experiencia, todos los artículos Lederman me encantan, desde, yo qué sé, la herramienta para arcos hasta la navaja pequeña que sacaron, no sé exactamente cómo se llama, pero vamos. Todos los multitools son una barbaridad de guays, de calidad, de acabados, de funcionamiento, de versatilidad. Quiero decir que para que Lederman haya dado este paso, no lo ha tenido que dar a la ligera. No sé en concreto qué acero usan. Utilizan un acero CPM Magnacut. O sea, fíjate, quiero decir que no han tirado por lo tradicional ni por algo, o sea, han ido allá a un pepino. Son cuchillos caros, ¿vale? Pero tienen que ser una barbaridad de fiabilidad y de... Dime. No, te voy a hacer el apunte. Como veo que no has hecho tanto los deberes como yo, hablamos de un precio de 349 euros cada uno de los cuchillos, que me parece muy caro. O sea, yo creo que en el mercado hay cuchillos, ya no entrando en esos comentarios que ya hemos hecho de los Mora Hultafors baratos, sino que nos podemos encontrar cuchillos, pues yo que sé, a partir de 100 euros, que ya tienen una fiabilidad. Bueno, tú has mencionado el Kavar, que es un poco más caro. Sí, pero bueno, Kavar puedes pagar un poco hasta quizá la marca, ¿no? Pero cuchillerías españolas buenísimas, como puede ser Cudeman o o Mudela o Nieto o joder, cuántas hay, ¿sabes? Coño, es que me da rabia empezar a decir porque seguro que me dejo muchas muy guays, pero son cuchillos muy fiables, muy buenos, de precios muy variables. Te quiero decir que tienes un rango de precios muy amplio. Joder, yo qué sé,
Y desde luego 350 pavos por un cuchillo tiene que ser un pepinazo muy gordo. Estás ya a niveles quasi Falkniven, ¿vale? Vale, O sea, bueno, pues entonces hemos dejado ese punto negativo del precio y ya podemos continuar hablando de estos cuchillos Leatherman. el diseño del cuchillo de supervivencia, como te digo, no me gusta esta punta tanto, le da un rollo más robusto, ¿vale? Esa sensación un poco más de tarugo, ¿vale? Como te da un poco el rollo de pensar que vas a poder machetear a gusto, ¿vale? Pero yo creo que es un cuchillo demasiado pequeño para dedicarte a machetear un poco a lo... Dime. 13 centímetros de hoja. 13 centímetros de hoja, es decir, pequeño para meter un macheteado importante, ¿vale? Este de Bushcraft me gusta más, tiene una pinta un poco más, es como más pequeño, más contenido, la punta mejor, tiene sensación de manejarse mejor a la hora de, supongo que lo habrán hecho por eso, de tallar, de cortar, de penetrar, me gusta más. Pero como te digo, mi gran preocupación es esos mangos G10, que si bien tienen un tamaño bastante, yo tengo la mano pequeña, ¿vale? Pero creo que son mangos pequeños, ¿vale? Es verdad que hemos visto mogollón de mangos con separadores, con la micarta que tan de moda está y tal, que resultan un poco demasiado vastos, demasiado grandes a lo mejor para mí, porque tengo la mano pequeña, pero este me da la sensación que si bien el tamaño está muy bien, la forma y sobre todo el material puede en determinados momentos resultar no lo suficientemente fácil de agarrar. Es decir, que por ejemplo, yo siempre me ha pasado que la micarta, cuando tienes las manos muy polvorientas y el cuchillo sucio, sobre todo de arena y de polvo y de tal y de cual, acaba resbalando, ¿vale? Después ya incorporaron estas muescas en la micarta que ya hacían que el cuchillo se controlase bastante mejor. Pero estamos hablando de una herramienta que no tienes por qué estar lavándote las manos ni escupiéndote las manos para tener un buen agarre, ¿vale? Y el material G10 y en este tamaño me hace un poco dudar, ¿vale? No sé por qué, pero desde aquí un mensaje a Leatherman que nos mande un par de cuchillos a cada uno y los probamos. No, te voy a dar la razón, pero no tanto por el material como por el diseño. Después de echarles un vistazo, he observado algunas cosas que no me convencían en el diseño del mango. El primero de ellos es el diseño del Pioneer, que es liso y parecía que se resbalaba más. Después, me parece insuficiente la muesca que tienen justo bajo el filo. Si hay una parte peligrosa en el cuchillo es el filo y da la impresión de que si clavamos en el sentido de apuñalar con ese cuchillo se nos puede resbalar la mano porque no tienen guarda y no hay una muesca suficientemente pronunciada. Y además el cordel fiador, que como sabéis va en un taladro, en un agujero que hay en la parte de atrás del filo. Tiene una ventaja de haber puesto, es enterizo, ¿vale? Y en la parte trasera, en el pomo del cuchillo sí que han puesto ese agujerito para cordón fiador que se agradece. Pero esa parte la podían haber dejado sin micarta para que se utilizase casi como martillo, para que nos permita golpear con el pomo del cuchillo directamente con la espiga metálica, es decir, una pieza de acero que es más resistente. Y sin embargo se encuentra recubierta de G10, que es evidentemente más quebradizo que el acero. Dicho todo esto, pues son unas pegas que les ponemos, como tú has dicho, sin ponerlos a prueba y que simplemente se derivan de lo que nosotros hubiéramos pensado como ideales. Hay otra cosa que también he leído y es que el Pioneer parece que incluye una ranura específica para utilizar un ferrocerio y encender fuego, y por más que he visto el cuchillo no encuentro bueno, pues esta diferencia ni por qué utilizar una muesca en lugar de utilizar el lomo de un cuchillo directamente. Pero bueno, dicho así rápido,
Son dos cuchillos muy chulos que se han quedado a un paso de estar casi en la perfección de lo que podía necesitar el excursionista, el superviviente, el bushcrafter. Sí, señor. Coincido contigo en esa apreciación. Sí, bueno, pues lo prometido era deuda. Dijimos que íbamos a comentar estas creaciones de Lederman. Esto está muy bien porque abre la puerta a que sigamos comentando cuchillos, lo cual le va a encantar a Pini, que nos va a llenar el programa una y otra semana de sus decenas de cuchillos. Acabas de inaugurar una nueva sección. He oído por aquí la sección de cuchillería. Vale. El cuchillo de la semana. Y ahora es momento de pasar, como os decíamos, a nuestro tema principal, que va a ser la supervivencia durante un incendio forestal. Y para ello, pues contamos con un invitado muy especial. Como os hemos contado, queríamos tratar el tema de los incendios forestales y para ello tenemos con nosotros a Félix. Muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación y espero que lo que diga os ayude de algo. Bueno, pues estamos seguros de que sí, porque Félix no solo es un buen amigo, sino que también tiene experiencia como bombero forestal y nos va a ayudar a comentar sobre todo las precauciones, porque, corrígeme si me equivoco, cuando se trata de esto, lo importante es salvar el pellejo y luego ya nos preocuparemos de apagar el incendio, ¿verdad? Exactamente. Lo primero es la seguridad. Lo primero es la seguridad, ante todo. Y para esa seguridad tenemos que tener unos pequeños conocimientos sobre el comportamiento, pues, del incendio. Perfecto. Bueno, vamos a ir repasando. Vosotros me interrumpís cuando queráis. Yo tenía unas estadísticas, la verdad es que no están muy actualizadas, que hablan desde el 68, pues eso, la cantidad de incendios forestales que hemos tenido en España, más de 600.000, y en total, en los últimos 25 años, han provocado 19 muertos. Bueno, la primera pregunta es, ¿se puede prevenir, o mejor dicho, se puede prever un incendio forestal? Yo he oído hablar de esto de la regla del 30. No sé si lo has oído tú, que cuando hacen más de 30 grados, la humedad es menor del 30% y el viento es superior a 30 kilómetros por hora, hay riesgo. Pero ¿hay maneras en que podamos prever cuándo se va a producir un incendio así? Lo que tú has dicho, el regla del 30% lo has dicho tú, más o menos, es más de 30 grados centígrados, más de 30 kilómetros por hora el viento y menos de 30% de humedad relativa. Esto es la regla del 30. Esto ya te da bastantes pistas sobre el comportamiento de un incendio. Muy bien, pues no, yo creo que es perfecto, pero bueno, sobre todo lo que nos interesa aquí, esto, como sabes, es un podcast de supervivencia, es cuando cualquiera de nuestros oyentes se encuentra en el monte. Supongo que lo primero que detectará será el humo o el olor a quemado, pero ¿cómo tenemos que comportarnos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es lo que te he dicho yo, tener unas pequeñas nociones sobre el comportamiento de un incendio. Sobre el comportamiento de un incendio. Y los tres pilares del comportamiento de un incendio es el material que se está quemando, la topografía y la climatología. Si tenemos unas pequeñas nociones sobre estas tres cosas, pues más o menos ya podemos actuar sobre ellas. Hay claro, incendios que son muy... Sí, Dime. dile. No, que te quiero decir que vosotros cuando vais a un incendio, esto no tenéis mucha idea de la topografía o antes de ir o mientras vais estudiando el sitio donde os vais a meter. Vamos estudiando sitios donde nos vamos a meter, porque, a ver, yo he estado en cuadrillas helitransportadas. Nosotros vamos a un incendio en helicóptero. Eso nos permite por dar unas vueltas alrededor del incendio, perimetrar el incendio y saber más o menos identificar vaguadas, fondos de valle, etcétera, 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 que es una ventaja a la hora de extinguir un incendio. Claro. Tú estás Pasa siempre en que comunicación con el helicóptero y metas donde te metas, tenemos una emisora aérea que nos dice si vamos a sufrir un atrapamiento o simplemente la ruta de escape más segura que podemos. Claro.
¿Qué Porque podemos elegir? estando metido en mitad del bosque, esto puede haber, quiero decir, empiezas a oler y dices, hostia, me empieza a oler a quemado y parece que el cielo se empieza a poner gris, pero se puede dar la circunstancia de no saber por dónde carajo te viene o se identifica fácil. Bueno, la verdad es que es bastante difícil. Es bastante difícil. La mayoría de los accidentes pues son por atrapamiento, exactamente por lo que dices tú. Tú ves humo, pero no sabes si hay 2 frentes, hay 3 frentes, 4 frentes. La mayoría de los atrapamientos son bomberos que se dice de cuadrillas de tierra, que muchas no tienen comunicación con medios aéreos. Es decir, no les pueden avisar el medio aéreo, oye, salir de ahí porque se está atrapando el fuego. Cosa que a nosotros sí, porque estamos en completa comunicación con el helicóptero. Por otro lado, a las helitransportadas os dejan en el meollo, ¿no? Para bien o para mal. Claro, claro. Tienes ojos ahí arriba, pero también te están metiendo en todo el fregado. Eso sí, exactamente, exactamente. Vamos a ir explicando ahí, o sea, yo diría que hay 2 partes fundamentales. La primera es qué hacemos si nos encontramos atrapados. La segunda es cómo comportarnos, o bueno, cómo os comportáis vosotros, que para eso eres bombero forestal, cómo os comportáis vosotros para combatir este incendio. Casi comienza por esta última, cuál es el protocolo que se sigue, hasta qué punto te acercas, o bien lo que se hace es, bueno, delimitar un área y a partir de ahí establecer cortafuegos y decir, bueno, damos este área por sacrificada, pero así mantenemos la seguridad. ¿Cómo funciona? Bueno, lo que tenemos que diferenciar es el trabajo de extinción y salir por patas. Eso hay que Muy bien. diferenciarlo, ¿entiendes? Yo te puedo hablar del trabajo de extinción, que es lo que me remito a lo de antes. Tú tienes que tener unos pequeños conocimientos del comportamiento del incendio, insisto, y es la clase de combustible que se quema, la topografía y la climatología. Teniendo estas 3 cosas, pues ya más o menos te da una pista. Te da una pista. Tipo de combustible. Un pinar arde más rápido que un matorral, pero bueno, el pinar tiene mayor poder calorífico, digamos. El tiempo, lo que has dicho tú, la regla de los 30. A esto le añadimos, pues nosotros sabemos que según calienta el sol, las laderas de los montes se van calentando. Eso hace que el aire tienda a subir y que crea una corriente por la ladera. Por eso sabemos que huir de un incendio hacia arriba, mala idea. Topografía. Sabemos que nunca nos podemos meter en una vaguada. ¿Por qué? Porque si al este aire ascendente le sumamos una vaguada, es decir, un embudo, pues imagínate la corriente de aire que se puede generar ahí, efecto chimenea. Es decir, que conociendo estas cosas te ayuda más o menos a la hora de, digamos, de sobrevivir. Yeah. De Oye, una sobrevivir. cosa, y yo leí o escuché hace tiempo que sobre todo los incendios muy grandes, ¿sabes? Los superincendios y esta movida, como que creaban su propia climatología, es decir, desarrollaban corrientes de aire diferentes y se preparaban muchísimo más gordo de lo normal. No sé si Sí, esto lo que pasa. mira, Dime, dime. es tan sencillo que un incendio necesita oxígeno. Y como necesita oxígeno, pues lo va chupando. Es decir, que aparte del viento que pueda haber, el viento general, el incendio genera su propio viento, que es de absorción, que necesita ese oxígeno, necesita respirar ese oxígeno. Y como Claro, has claro. dicho tú, también puede generar tormentas, puede generar pues, un montón de cosas, un incendio. Uh-huh. Un GIF, lo que estamos diciendo, un gran incendio forestal. De esos que están de moda ahora, que dicen los técnicos, se van a gloria de 6ª generación. Todavía no sé lo que es un incendio de 6ª generación, ni siquiera de 5ª. Uh-huh. Vale, Escucha, perfecto. y con Dime, respecto a... Sí, entonces, un poco vuestra misión, que es golpear al incendio y salir echando virutas, sobre todo de las heliotransportadas, ¿vale? Quiero decir que vosotros ahí os bajan o hacéis un tema más de información
dais información a los medios aéreos? Quiero decir, ¿sois como una brigada de reconocimiento o sois como operaciones especiales de entrar, golpear, hacer operaciones quirúrgicas al incendio, por decirlo de alguna manera? Exactamente, lo que tú has dicho. Nosotros es ataque, un ataque directo. Un ataque directo a la llama, apoyándonos en el helicóptero y el helicóptero apoyándonos en nosotros. Un ataque directo, que puede ser pues retirando material, atacando directamente a la llama, haciendo, a ver, que Dios me perdone, que está mal dicho, los famosos contrafuegos, que si lo Ajá. sabes hacer es una cosa completamente lo mejor. El problema que hace mucha gente tira de mechero sin saber lo que está haciendo. Y luego, claro, en vez de haber un frente de llama, provocan 5 frentes de llama. Pero el mechero es bastante eficaz. Esto no le va a gustar a mucha gente, pero bueno, es lo que hay. Ya, lo que pasa es que para eso sí que se necesita un conocimiento a lo bestia del comportamiento del fuego, de las condiciones climáticas, de la topografía, es decir, ahí sí que necesitas saber dónde quemar, claro. Por supuesto, por supuesto. Nosotros, a ver, dentro de... tenemos programas de esto de Internet, yo tampoco soy muy ducho en esto de la informática, que nos dicen qué tiempo va a haber, bueno, nunca se sabe, que tampoco somos adivinos, pero que nos dice el tiempo que va a haber, si va a haber viento, aprovechamos si va a haber viento, si no va a haber viento, que el fuego no es una medida a la desesperada. Hay veces que sí, va a salvar tu vida, pero generalmente no. Es una cosa que está muy medida y muy estudiada. Perfecto. Ahora que mencionas lo de salvar tu vida, voy a la segunda parte de lo que habíamos comentado antes, que es cómo actuar si te encuentras, bueno, pues atrapado en el incendio forestal. Has dicho, y me parece interesantísimo, el evitar las pendientes cuesta arriba, el evitar las vaguadas. Yo he leído de todo, he leído que hay que enterrarse, intentar llegar a zona quemada, pero eso implica atravesar las llamas y evidentemente no es algo que se pueda hacer. No sé si tenéis también un protocolo de actuación en esos casos. Sí, bueno, lo que he dicho antes, un atrapamiento es lo peor que te puede pasar en un incendio. Es lo que peor. Cuando llego a esos casos, pues, ¿qué tienes que hacer? Pues apretar los dientes y asegurar tu zona. ¿Qué podemos hacer? Pues de momento, pues limpiar todo el combustible que haya. Todo el combustible y limpiarlo, pero es que aunque sea escarbar con las uñas hasta dejar lo que es la tierra mineral. Lo que he dicho antes, pues si es necesario y si tienes que salvar tu vida, pues hacer una quema de ensanche. ¿Cómo se hace una quema de ensanche? Pues lo que te he dicho, pues con el mechero quemando poco a poco. ¿Para qué? Para ensanchar, digamos, para ensanchar tu línea de defensa. Luego, pues es lo que decimos, pues es, aprovechar cualquier piedra, cualquier roca, pues para ponerla entre tú y la llama. Eso no va a impedir que te entre el humo, que la mayoría de los accidentes y las muertes en los incendios no es por quemaduras, es simplemente por inhalación de humo. Y pues no sé, aconsejar pues eso, pues si tienes agua, pues ponerte un pañuelo a modo de máscara para humedecer el aire caliente, que no te entren partículas y tumbarte boca abajo y rezar. Que bueno, Sí, tenemos experiencias también de los clásicos, estos refugios que se llaman, refugios, que son como una especie de sacos ignífugos, que no son ignífugos, por supuesto, porque en contacto con la llama, a los 10 minutos o a los 5 minutos arden. Pero bueno, son una especie de sacos que impiden, pues que te quitan calorías y que te impiden más o menos, pues respirar ese humo. Pero aún así tenemos experiencias en accidentes que ha ocurrido en Arizona, que 13 retenes se murieron. Aún así, con este protocolo, tenemos, si no me equivoco, fue en el 2009 un incendio en Tarragona, que cinco personas de un retén también fallecieron. Pues lo que te estoy diciendo. Aún así, limpiando combustible, enterrándote en el suelo y con una manta ignífuga por encima, rezar, porque no te asegura nadie que pueda salvar el pellejo. claro, no, y sobre todo en la práctica, enterrarse en el suelo, hombre, no sé, se me ocurre a lo mejor en un pinar que es de suelo arenoso, sí que se puede dar, pero vamos, en monte bajo estándar de encinar o duro, ya puedes tener
un martillo neumático que no te va a dar tiempo, digo yo. Sí, sí, si no me equivoco, en Arizona era Monte Bajo y si no me equivoco en Tarragona era un pinar. Bueno, también hay incendios un poco especiales en los pinares, que son los famosos incendios de copa, que arden las copas a una velocidad pero tremenda y por abajo no arde. Es decir, que a mí me ha pasado, que te ha pasado las llamas por encima y Así, te has ¿eh? quedado pues con la boca abierta y agradecido. Claro, y eso no da calor suficiente, porque el calor tiende a subir, entonces tú abajo puedes cruzar el frente del fuego, o es que Sí, todo el incendio. también. No, no, en los incendios de copa generalmente lo que arden es las copas de los pinos. A una velocidad escandalosa, ya te digo, no te enteras. Pueden arder hectáreas y hectáreas y hectáreas y no te enteras. Pero bueno, lo que decimos, lo de tirarte contra el frente de la llama, depende qué desesperación tengas. Porque tú, al fin y al cabo, tú cuando, bueno, sí, puedes aprovechar que venga una llama baja, pero tú realmente no sabes si el frente de llama tiene 1 metro que lo puede saltar o no sabes si tiene 10 metros y justo caigas en el medio de las llamas. Te repito, depende de la desesperación que tengas. Perfecto. En cuanto a primeros auxilios con un quemado, hablamos siempre desde el punto de vista del aficionado. Yo entiendo que aquí lo primero que hay que hacer es dejarlo en manos de profesionales, pero el tratamiento ante un quemado que podamos dar, no se le toca, se le da agua, en fin. Tenemos también un protocolo sencillo de actuación, unas normas básicas, o depende del caso. No, depende del caso. Hay quemaduras que te aconsejan que las refresques y hay quemaduras que te dicen que no. Nosotros de momento, nosotros, a ver, nosotros tenemos unas pomadas especiales en los botiquines, pero tampoco te puedo decir, porque al fin y al cabo, hombre, todos nos hemos quemado la nariz, porque también es un truco, lo de tú te tapas y dejas la nariz fuera. ¿Para qué? Para que notes el calor, porque igual con la ropa, con la máscara, no te estás dando cuenta de que te estás quemando. En cambio, si tienes la nariz fuera, pues ya joder, ya como que te apartas. Es decir, que todos nos hemos quemado la nariz y el culo bastantes veces, de caerte de culo, porque los trajes llevan protección solo por delante, por detrás no tienen protección. ¿Para qué? Pues para quitar peso del traje. Igual me estoy enrollando, pero bueno, es que... Está perfecto. Perdonadme. Oye, no. ¿Y qué más equipo lleváis específico? ¿O cada incendio requiere de una equipación diferente? ¿O bajáis, imagínate, uno con un hacha, otro con la pala, otro con la maleta? Sí, generalmente, bueno, el helicóptero es lo que decimos, tienes que llevar no sé explicarlo, pues la herramienta justa. Un Así. helicóptero no puede levantar 3 toneladas de herramientas. Siempre solemos llevar batefuegos, mochilas extintoras y luego herramientas de corte, pulaskis, que se llaman pulaskis, que son las hachas azadas, macleos, pues herramientas de corte, pues eso, para escarbar, para poder hacer una línea de defensa, etcétera. Y por ejemplo, una cosa que yo siempre me pregunto, a la hora de hacer una zona segura, imagínate que tienes el suficiente tiempo y herramientas y ganas y tal y cual, como para establecer una zona segura, todo el combustible que vayas retirando, ¿eso qué hay que hacer? ¿Desperdigarlo o crear un parapeto? ¿O te da lo mismo? Pues, pues parapeto no, porque ese parapeto va a coger unas calorías que te va, que al fin y al cabo te van, lo mejor es esparcirlo. Como la montones, son Peor. muchas calorías. Ujú. No sé si me estoy explicando. Tal cual. Perfectamente. Y Tengo otra después, pregunta. dale, David. Esta puede sonar muy estúpida, pero ¿cómo comportarnos cuando nuestra ropa empieza a arder? Porque hay gente que corre, hay gente que rueda por el suelo, hay gente que se la quita. No sé cuál es, vamos a decir, la respuesta más... A mí me parece que sería rodar por el suelo, pero no sé cuál es la respuesta oficial en este sentido. ¿Qué es lo que dice el protocolo?
Pues desde luego correr no. Y lo que dices tú, pues echarte al suelo y rodar, ¿para qué? Pues para poder cortar un poco el oxígeno y que se apague la llama. Generalmente siempre estás con compañeros. En el monte, un incendio, nunca estás solo. Bueno, a no ser que haya sufrido un atrapamiento y te haya entrado el miedo y haya subido. Pero generalmente siempre estás con compañeros. Pero correr, lo de menos. Porque aparte de arder tú, vas a prender todo el monte detrás con tus llamas. Suena un poco mal, pero bueno, es lo que hay. Perfecto. No sé si tenías otra pregunta, Pini. Sí, el tema, porque yo también he leído, a mí me parece de sentido común, pero también he leído cosas un poco contradictorias con respecto al refugiarte en una zona de agua, ¿vale? Porque te dicen que si bien el tema del calor y el fuego lo solucionas, tienes que garantizar que, porque imagínate, te pongo el caso que al fondo de una vaguada, de un valle, hay un río. No es un río muy grande, pero oye, pues dices, coño, estoy en lo alto, estoy más cerca del río, pues tiro para abajo, aunque es una vaguada y es una, en principio, faena, porque se me va a crear allí una corriente de 3 pares de narices, pero por otro lado veo que hay un riachuelo. Y si me meto en el riachuelo me salvo. ¿Qué pasa? Que, como bien dices, a lo mejor eso puede hacer un embudo y no tanto el calor o el fuego como sí el humo. Pero también una cosa, si hay río, hay humedad. La vegetación igual está más húmeda. Igual también sirve de parapeto para esas llamas. Depende la intensidad del fuego. Pero bueno, yo desde luego sí me metería al río. Eso lo tengo claro. Eso lo tengo claro. Y lo que te digo antes, depende de la desesperación que tengas. Pero bueno, que sí, que no es mala idea. De todas maneras, ahora hay mucha gente que escribe libros y como siempre, él es el más listo. Los libros anteriores no tienen ni idea. Yo soy el más Ya. listo. Pasa en Claro, esto los incendios y pasa en todos los ámbitos. Claro, lo que pasa es que yo me pregunto, tienes que hacer un cálculo de posibilidades porque dices, vale, estoy en mitad del bosque, el incendio viene, pero yo no sé calcular, primero, ni la velocidad a la que viene, ni mi condición física para escapar. A lo mejor tengo 5 kilómetros de incendio y me va a pescar, digo, de incendio de bosque. Entonces, no estoy dispuesto o no puedo, o no tengo condiciones, o a lo mejor el terreno es muy jorobado, como para ir 5 kilómetros campo a través cuando me va a pillar el incendio. Entonces, aunque en principio pueda resultar lógico huir como primera medida, esto a lo mejor me toca, yo qué sé, intentar eso, quedarme en un sitio y esperar a que pase. Sí, bueno, vamos a pensar en que estás tú solo, como un excursionista en el campo o en el monte. Pues Sí. lo primero que tienes que hacer pues, es identificar, pues, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, mirar para la columna. ¿Cuántas columnas hay? ¿Hay 2 columnas? ¿Hay 3 columnas? ¿Hay solo una columna de humo? Te puede dar una pista. Voy a mirar la inclinación de la columna de humo. Eso te puede dar una pista de dónde sopla el viento, por dónde sopla el viento. Y, por supuesto, pues alejarte de la columna. Y si te da el viento en la cara, mejor, porque sabemos que te va a ayudar el viento. Y ya te digo, una ruta de escape, pero siempre una ruta de escape a una zona segura. De nada nos vale correr si no sabemos a dónde vamos. Pues a una Claro, zona claro. despejada, a una carretera, a un cortafuegos. Pero ya te digo, ruta de escape sí, pero ¿a dónde? A una zona segura. No correr por correr. Ya. Claro, de ahí una vez más la importancia de llevar sobre todo un poco de conocimiento del sitio donde vas, aunque te puedes encontrar en un sitio que no tienes ni idea, pero bueno, es clave entonces, por supuesto, saber un poco dónde te estás moviendo, claro. Porque a veces, quiero decir, me pregunto si merece la pena moverte en condiciones o a lugares que a priori puedan ser desaconsejados, pero si sabes que al otro lado de la vaguada o siguiendo esa vaguada y al otro lado de una cota hay un cortafuegos, pues tirar por allí, aunque en principio sea antiintuitivo. Bueno, yo es lo que te estoy diciendo, que tienes que tener unos conocimientos, no para saber lo que tienes que hacer, sino para saber lo que no tienes que hacer.
Esto es lo que estamos hablando antes, de correr hacia arriba, de evitar vaguadas, ¿entiendes? De saber que el viento ayuda o no ayuda al incendio, pues tener unos pequeños conocimientos, porque lo que decimos, cada incendio es diferente. Pero bueno, más o menos el 20% del comportamiento del incendio es el mismo. El 20 o incluso el 40 o el 50. Luego, claro, hay sorpresas, pero bueno. Ya. Vale. Perfecto, pues yo no tengo más preguntas. No sé si tú tienes alguna, Pini. Sí, oye, cuéntanos alguna anécdota que las hayas pasado ahí canuteras ahí en mitad del tinglao. No, pues la verdad es que en un incendio lo pasas bastante mal, no porque tengas miedo a quemarte, sino porque pasas muchas fatigas. Que hay Sí. incendios de media hora intensa, pero hay incendios de 12 horas. Ahora, gracias a Dios, pues hay un protocolo que a las 10 horas de incendio, pues te sacan de allí, pero en caso de 10 emergencia, horas. pues no sabes. Sí, antes como que no había estipulado cuánto tiempo podías. Pero bueno, pero sí, a ver, atrapamientos nunca hemos sufrido, porque ya te he dicho bueno, que estamos siempre en comunicación con un helicóptero y él nos avisa, él sabe de todo, siempre sabe la localización donde estamos nosotros. Pero bueno, pasar penurias, equivocarte a la hora de huir. Te puedo decir que una vez, pues bueno, bajamos en un incendio, estaba el incendio en el fondo del valle, el helicóptero nos dejó arriba y bueno, bajamos hacia el incendio. Mis compañeros optaron, no sé por qué, porque se confiaron en bajar por una vaguada, que yo, claro, luego ya era una cosa, dijimos, pero ¿cómo pudiste hacer eso? Bajaron por una vaguada confiándose porque el incendio estaba en el fondo del valle, cambió el viento, empezó a tirar para arriba y claro, y mis compañeros los pasaron, pero canutas. Canutas no les pasó nada, pero tuvieron que dejar las mochilas, tuvieron que dejar todo el equipamiento y a la hora, a las 2 horas, volvimos a ir a ver si podíamos recuperar el material y lo que son las mochilas extintoras era un amasijo de plástico derretido amarillo. No te cuento si alguno de ellos se tuerce un tobillo, que es lo más probable que te pueda pasar, pues no estaría con nosotros ahora. Tuvieron suerte y pudieron salir de ahí. Pero bueno, como esas muchas y cambios de viento, que te va vas confiado, ¿sabes? Vas confiado, te cambia el viento y te va el fuego para la cara, muchas de esas. El helicóptero también, muchas cosas. Bueno, hay muchos factores. Gracias a Dios, pues no pasa nunca nada. Bueno, sí pasa, pero bueno, menos de lo que puede pasar. Ya, joder. No, me sorprende mogollón eso, que se implemente un protocolo para rotar las brigadas y que sea de 10 horas. O sea, 10 horas ahí metido tiene que ser matador. Físicamente tienes que acabar destrozado. Sí, bueno, yo te voy a decir una cosa. Cuanto mayor es el incendio, digamos que, a ver, no, está mal decirlo, que menos trabajan, no porque trabajan. Cuanto mayor es el incendio, pues igual más pausado es tu trabajo. No es como llegar a un incendio, que es un conato, que se puede, entonces tienes que darlo todo. Tienes que estar, pues, media hora, pero pim, pam, pim, pam, pim, pam. Exactamente para evitar que ese conato se convierta en un GIF, en un gran incendio forestal. Ahí sí. En los incendios cortos, la intensidad, pero es tremenda. En los incendios grandes, pues, vas Ya, más pausado. ya. Pues fíjate. Ya. Muy bien, pues yo creo que hasta aquí. Muchísimas gracias, Félix, por habernos acompañado en Radio de Supervivencia. No hay mejor consejo que alguien que ha estado ahí en primera línea. A nosotros nos gusta mucho teorizar, pero es un placer tener a alguien que sabe de lo que habla y se nota que tú sabes mucho y lo has explicado perfectísimamente. Así que nos quedamos con tus palabras y bueno, voy a tomarme la libertad de llamarte en otra ocasión si tenemos la posibilidad de volver a tratar este tema porque me parece interesantísimo aquello que nos cuentas. No sé, vamos a continuar con nuestro programa, pero de verdad muchísimas gracias y es un placer y un honor haberte tenido con nosotros. Bueno, yo espero que lo que haya dicho, si se me ha entendido algo, haya podido ayudar, porque yo, a ver, si te soy sincero, soy bastante neandertal en el tema este
de informática, de hablar, de podcast y de todo esto. A mí dame una azada y mover el mundo, pero poco más. Y No, muchas está gracias muy por bien. invitarme. Muchas gracias a ti, tío. Muy bien, pues como cada semana terminamos nuestro programa con una recomendación y esta semana os lo ponemos facilísimo, porque se trata de un programa de televisión que no solo han emitido en abierto en Discovery, sino que está disponible en este momento en HBO Max, así que cualquiera de vosotros que tenga la suscripción lo puede ver y están en todos los capítulos en diferentes ediciones, pero yo me voy a centrar en la norteamericana. Se llama Dual Survival y es, bueno, pues es un programa que descubrí en su momento gracias a Pini y que después llegó a España. Háblanos de qué va Dual Survival. Bueno, pues coge un poco, está bastante bien, ¿eh? A mí me gusta, es verdad que ha sufrido muchas variaciones y que se basa, bueno, quizá como todos los programas de supervivencia, un poco demasiado en la personalidad de los survivalistas, pero en este caso lo que hace es contraponer dos filosofías de supervivencia, ¿vale? Creo que son 3 o 4 primeras temporadas, en las 3 primeras temporadas seguro, ¿vale? Por un lado está Cody Landin, que nos da un poco más la versión bushcraft, y luego por el otro lado Dave Canterbury, que nos da un poco la versión más de supervivencia militarista, vamos a llamarla así, ¿vale? Para que os hagáis una idea, eso, Canterbury es un veterano de las fuerzas especiales, creo que ha sido francotirador, y Landin, dicho con todo el cariño del mundo, es un hippie que ha vivido durante más de 20 años descalzo en la naturaleza y lo que trata es de conectar con el medio, y sí es verdad que muchas veces chocan en su manera de afrontar una situación. Sí, así es. Esto, quizá yo creo que el éxito fundamental de la serie radica casi más en Cody Landin. Cody Landin es un tío que tiene una escuela de supervivencia en Utah, creo que es, en el desierto, y el pavo, pues como bien dices, lleva viviendo allí pues toda su vida y tiene un approach a la supervivencia muy extremo. Es decir, el tío va siempre, y cuando digo siempre es siempre va descalzo, excepto cuando ya están en alta montaña, que se pone unos calcetines de lana, ¿vale? Pero el resto del tiempo va descalzo por todos los sitios, con lo que ello conlleva, mientras que el otro es un poco un rinoceronte, ¿vale? Va como un gigantón por donde tenga que ir, con su equipo moderno y su rollo pues más militar. Esto, ya habíamos hablado de Cody Landin a la hora del neck, ¿vale? Porque siempre lleva un cuchillo mora de talla, es decir, una hoja muy fina, muy afilada, y la lleva al cuello, ¿vale? Y es todo su filo, mientras el otro tiraba de muchas movidas, de cuchillo grande y tal y cual. Y, bueno, lo primero, todo el mundo, ¿vale? Era como cuando la peña veía a Fran de la Jungla en Crocs, ¿vale? Que es lo primero que te llama la atención. Lo primero que llama la atención es ver a un tío descalzo en esta situación, ¿vale? Yo creo que encima esto dio lugar a aventura en pelotas y cosas así, porque choca demasiado el hecho de ver a un tío pasando las canutas por el entorno y la situación y encima poniéndoselo difícil con los pies. Pero el caso es que el tío decía una cosa que tiene toda la razón, y es que el ir descalzo le hace ir a otra velocidad, es decir, mucho más despacio, y le hace ser más consciente de todo su entorno, de tal manera que va mucho más silencioso, fijándose mucho más en los recursos que se va a cruzar. Es verdad que recorre menos distancia, pero hace que esa distancia que recorre valga más la pena, ¿vale? Otra de las cosas que llama la atención de Landin y que decía una de nuestras oyentes más fieles, Marian, es que era el dios del fuego, y es verdad. En numerosos capítulos tratan de encender fuego de distintas maneras, desde utilizar una bujía de un motor que encuentran a, bueno, pues a los sistemas mecánicos, simplemente con un palo. Y Landin es brillante. Yo no creo que haya truco de edición aquí. Es rapidísimo encendiendo fuego, sabe tratarlo, sabe dedicarle el tiempo que haya que dedicarle. Y si queréis un ejemplo de eso que os hemos contado en otras ocasiones de preparación antes de hacer el fuego,
fijaos en cómo él se prepara antes de, pues eso, de ponerse a frotar. Sí, sí. Y además, como bien dices, todas las técnicas, todas las disciplinas de fuego, es un verdadero maestro. Fíjate que a mí me habían dicho que el dios del fuego aquí en España es Pepe Ogaya, el director de Escuela de Supervivencia Anaconda. Y que Pepe Ogaya, por ejemplo, enciende fuego con un condón. pero Landín... Ahora no, pero cuando tenía 15 años tenías que verme. Salía humo, ¿no? No llegaste a conseguir fuego, pero salía humo. No, pero Landín es una bestia. Y el otro, bueno, pues yo creo que la serie evoluciona bastante con el tiempo. Al principio tratan de ser un poco más asépticos, luego ya entablan una relación muy estrecha, porque claro, son muchos capítulos en muchas circunstancias diferentes. Acaba yéndose, bueno, no sé si quieres que empecemos a hablar ya del salseo de la serie, ¿no? Bueno, tú siéntete libre, estamos haciendo una recomendación, todo lo que sirva para recomendar me vale, pero ya que has abierto ese melón, termina. Claro, entonces el rollo es que conforme va evolucionando un poco la serie, van chocando las personalidades. No tanto entre ellos como un poco lo que les toca representar dentro de la serie. De tal manera que al final Cody Landin, esto llega un momento que ya se empieza a poner un poco, vamos a decir, repelente en algunos aspectos, ¿vale? Hay cosas que no quiere hacerlas porque dice que son demasiado peligrosas, mientras el otro se aventura y, bueno, discuten en multitud de ocasiones, aunque, bueno, la sangre no llega al ritmo. ¿Qué pasa? Que llega un momento en el que Cody Landin no le hace tanto el juego a la productora, ¿vale? Y la productora no solo le acaba alargando, sino que, esto en palabras de Cody Landin, monta una serie de episodios, creo que son los dos últimos, sobre todo el último, en el que da la sensación de que Cody está un poquito más para allá que para acá, ¿vale? Comportamientos erráticos, un poco va con ese rollo diva. Esto es la sensación que da. Tú has estado en un programa de televisión, ya lo hemos comentado muchas veces, cómo son capaces a base de edición de hacer lo que ellos quieran, ¿vale? Y de que el espectador vea lo que ellos quieran. De hecho, hay un momento, y no es tan avanzado, yo diría que es la primera temporada en la que Canterbury caza un caimán y Landin le explica que es peligroso y demás, y ya se ve, o diría que dedican demasiado metraje a ese pequeño roce en lugar de hablar de lo importante, si es un programa de supervivencia, en este caso, que han cazado y que tienen que procesar un caimán, que de ahí sí que se aprende, quitarle la piel, quitarle vísceras, deshuesarlo y demás. Entonces, bueno, pues como tú has dicho, la televisión es así y hay que verlo todo con cierta mesura. Correcto, y entonces en los dos últimos capítulos llega un momento que Cody Landin se levanta y se va, ¿vale? Dice que él no está dispuesto a correr tantos riesgos, no está dispuesto a seguir con este rollo, se levanta y se va y entonces deja al espectador con dos palmos de narices pero con la sensación de decir, este tío o es imbécil o se ha vuelto loco o en realidad no es tan survivalero como creíamos, ¿vale? Después, esto creo que es en la temporada 2, solo aguantan 2 temporadas juntos, y en la temporada 3 es reemplazado por Matt Graham, ¿vale? Matt Graham es otro survivalista, también con un approach no tanto bushcraft, ¿vale? Ya estamos aquí con los tecnicismos, como más primitivista, ¿vale? El tío ha vivido en cuevas y es un experto primitivista, un hacha, o sea, un fiera del Atlatl, ¿vale? El tío la atalaya en español. La atalaya. Y el tío es una máquina también, ¿eh? A mí me gusta mucho. Tanto es así que yo creo que dejan a Canterbury un poco atrás, los dos. Este sobre todo, porque mientras Cody iba despacito, era más hippie, llevaba tal, este tío que es un tío práctico, está cuadrado, quiero decir que está muy en forma, tiene unos conocimientos muy buenos, un entrenamiento muy potente,
manejo de armas muy, muy cañero. Te quiero decir que es un cazador primitivo. Y joder, no solo es que mantenga, sino que sube mucho el listón. Y yo creo que dejan un poco a Canterbury un poco atrás. No sé, ¿a ti quién te mola más? A mí, desde luego, de estos dos, quizá Cody es un poco estúpido, pero Matt Graham, desde luego, de los tres, a mí es el que más me gusta. No, a mí Canterbury porque es el que más entiendo. O sea, no es el que tiene mayores habilidades, pero en muchas ocasiones pues es el que yo creo que tiene la cabeza sobre los hombros. Y en este caso, no olvidéis que esto es supervivencia y no se trata de lucirnos en un entorno difícil, sino de arreglar las cosas de la manera más sencilla y menos arriesgada que podamos. Hombre, me alegra que digas esto, porque una de las escenas más famosas de Canterbury es cuando se cauteriza una herida como Rambo en Rambo 2, 3. Rambo 3, ¿vale? Con pólvora y se la quema. ¿Sabes de lo que te hablo? ¿No te acuerdas? Bueno, pero quiero decir, en cualquier caso, yo pues recuerdo algún truco muy sencillo que enseña Canterbury como pues para localizar, porque dependiendo del episodio a veces les separan y entonces te explica cómo orientarte con un reloj que está roto, te explica cómo hacer una búsqueda, se va encuadrando y va dividiendo todo el paisaje que ve para encontrar señales y demás. Y bueno, me parece un tío gracioso. Evidentemente, cuando se trata de habilidades no es el mejor, pero esto es televisión y es un espectáculo y le pone, digamos que la contraparte más divertida. Correcto. Esto. Y después, otro salseo gordo es que el pobre de Canterbury le pillaron, ¿vale? Le pillaron mintiendo en su currículum, ¿vale? Y no era ni tan, sí que había servido, pero no ni tanto tiempo, ni en tantos ni tan variados sitios ni escenarios como él había dicho, ¿vale? Entonces, cuando consigue tanta fama y tal y cual, pues descubren que es uno de estos casos de Stolen Valor, y yo creo que le largan también. Le acaban Sí. Bueno, como os decía, esta serie, que es curiosa porque enfrenta dos maneras de sobrevivir, tiene unas cuantas temporadas al final con distintos supervivientes y tiene también ediciones. Tiene una edición en México y tiene una edición en Brasil en que cogen a un survivalista, vamos a llamarlo profesional, junto a uno de los veteranos de supervivencia, de aventura en pelotas, que en Sudamérica se llama Supervivencia al Desnudo, y también enfrentan su manera de, bueno, pues, de defenderse en distintas situaciones. Creo que está bien. Hablaremos de muchos más programas de supervivencia porque, bueno, se ha convertido en todo un género televisivo. ¿Tienes ahí algo más para enseñarme? Bueno, sí, a Canterbury le sustituyó Joe Tetty, ¿vale? Que es un Canterbury, pero en esteroides ya. Es más exagerado, más bruto, más cachas, más rinoceronte. Ya es un elefante de la supervivencia, ¿vale? Ese ya va a patada limpia. Bueno, no está mal, y también, quiero decir, con Graham hacía ese... Posteriormente la serie sigue evolucionando, sueltan a esos dos y ahora, vamos, las últimas temporadas son otros dos que yo ya te confieso que no sé quién son. Retomando un poco dónde está cada uno de ellos, Canterbury, pese a sus inicios de dar el contrapunto de supervivencia más urbana con respecto al bushcraft de Cody Landin, se ha convertido en una de las principales figuras de la supervivencia deportiva enfocada más al bushcraft, ¿vale? El tío es un bushcrafter de arriba abajo, va con su parca nórdica de lana y sus barbazas blancas y, bueno, tiene una serie de libros de bushcraft, el ABC del bushcraft, y creo que también tiene 2 partes. Bueno, tendrá casi 4 libros, son libritos muy finos, muy guays, tienen una pinta tremenda, ya los comentaremos más adelante.
pero tienen muy buena prensa. Y Landín, que volvió a su guarida en el desierto de Utah a seguir impartiendo clases y tal, hizo un libro que se convirtió en un auténtico pepinazo, ¿vale? Que es este, 37 grados, cómo salvar tu culo. Esto es un libro fantástico porque en un tono muy cachondo, en un tono de humor, pues te explica un poco el rollo de supervivencia desde una visión un poco diferente a lo que estás acostumbrado, ¿vale? Y te habla, pues eso, de la importancia de la temperatura corporal, que al final es lo que va a marcar la mayor parte de tu éxito o fracaso, que va a derivar en tu palmación en la supervivencia, ¿vale? Y entonces está muy bien porque es muy divertido, es bastante graciosete y tal y cual. Aquí le tenéis al tipo descalzo, ¿vale? Y lo reventó. Este libro es de la editorial Desnivel, fíjate, no lo sabía yo. Pero lo reventó. Este libro vendió como churros, ¿vale? Y entonces en eso están estos dos pájaros ahora mismo. Bueno, pues en eso están esos dos pájaros. Nosotros os hemos ofrecido un capítulo 10 de Radio Supervivencia de quitarse el sombrero. Así es. Bueno, pues hemos inaugurado algo que pretendemos continuar haciendo, que es traer a invitados a nuestro programa para que nos hablen de aquellos áreas de la supervivencia en la que pues, pueden ofrecer una visión diferente, mucho más experta. Así que esperad que dentro de poco pues hablemos de primeros auxilios o supervivencia en el mar, supervivencia con niños. Hay un montón de temas que queremos tratar con invitados especiales. Hasta entonces, muchas gracias por estar ahí una vez más, Pini. Pues muchísimas gracias y nos vemos en los bosques. Y nos vemos en los bosques.